Pero viene la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean sus adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23. Vamos a retroceder en el tiempo al siglo XIII, un período turbulento para la Iglesia Católica. La fe estaba siendo desafiada por nuevas ideas y herejías, y la gente comenzaba a cuestionar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En este clima de dudas, una monja llamada Santa Juliana de Lieja tuvo una visión misteriosa. Vio un disco blanco con una mancha oscura. Esto la llevó a entender algo muy importante. La Iglesia necesitaba una fiesta dedicada exclusivamente a la Eucaristía para celebrar de manera especial el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, durante muchos años, su visión fue ignorada, hasta que, en 1263, ocurrió algo en Bolsena que cambiaría todo. Un sacerdote que también tenía dudas sobre la Eucaristía estaba celebrando una misa cuando, de repente, sucedió algo inesperado. Lo que ocurrió fue tan extraordinario, tan inexplicable, que dejó a todos los presentes conmocionados. Este milagro, ocurrido en Bolsena, fue la confirmación que la Iglesia necesitaba. Fue una señal clara de que el mensaje de Santa Juliana era cierto. Este evento condujo a la creación de la fiesta de Corpus Christi, una celebración que hasta hoy es una de las más importantes para los católicos. Ahora vamos a entender cómo este hecho increíble, que parecía imposible, logró unir la fe de los cristianos e inspiró la celebración de Corpus Christi. Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles de este milagro y cómo cambió la historia de la Iglesia. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora sigamos. Pedro de Praga no era simplemente un sacerdote más. Era alguien que, durante años, había dedicado su vida a la Iglesia, predicando y enseñando la palabra de Cristo con fervor. Pero, como sucede con muchos hombres de fe, comenzó a sentir el peso de la duda. La vida de un sacerdote no era fácil, y las responsabilidades que llevaba sobre sus hombros ya no parecían darle alegría. Las misas se habían convertido en una rutina, los sermones en una obligación, y el contacto con los fieles, que antes le traía satisfacción, ahora parecía algo distante, vacío. Pedro no sabía exactamente cuándo empezó a perder la fe, pero algo dentro de él había cambiado. La llama ardiente que lo había impulsado a convertirse en sacerdote parecía haberse apagado. Cuestionaba todo. ¿Dónde estaba el milagro? ¿Dónde estaba la presencia de Dios que tanto predicaba, pero que ya no sentía? ¿Cómo podía hablar del amor de Cristo cuando, en el fondo, él mismo ya no creía de todo corazón? Por más que lo intentaba, no lograba recuperar la conexión que antes experimentaba. La duda consumía su espíritu y lo afectaba más de lo que quería admitir. Comenzó a cuestionar el sentido del sacramento de la Eucaristía, la mayor expresión de la fe católica. Pensaba, ¿es todo esto real? ¿De verdad están el cuerpo y la sangre de Cristo aquí? ¿O es solo un símbolo vacío, una repetición sin sentido para mí? Sabía que estaba atravesando una crisis, pero se sentía impotente para salir de ella. Fue entonces cuando, durante una de sus largas oraciones en el monasterio de Praga, tuvo un sueño. No era un sueño cualquiera, sino una visión vívida, un llamado. En este sueño, vio a una mujer desconocida que se acercaba a él con una expresión serena y una paz indescriptible. No dijo una sola palabra, pero su presencia era tan poderosa que Pedro sintió como una tranquilidad profunda invadía su corazón, como si las palabras fueran innecesarias. Esta mujer, con su semblante calmado y su energía serena,
parecía comprender exactamente lo que él estaba atravesando. Ella señaló hacia el sur, y Pedro entendió que debía dirigirse en esa dirección. No sabía quién era esa mujer ni qué quería, pero algo dentro de él le decía que esa visión no era una coincidencia, era una señal. Despertó del sueño con el corazón acelerado, pero con un renovado sentimiento de esperanza, como si una pequeña chispa se hubiera encendido nuevamente en su alma. Sin perder tiempo, Pedro hizo lo que cualquier hombre en su posición habría hecho: siguió el sueño. Sabía que necesitaba un cambio, un nuevo propósito. Se preparó para partir y, guiado por esta visión, emprendió un viaje hacia el sur de Italia. El camino no fue fácil. El trayecto era largo y lleno de desafíos. Durante el viaje, Pedro pasó por varias ciudades, pero la paz que había sentido en el sueño parecía cada vez más lejana. Aún luchaba contra la sombra de sus dudas, y el desánimo lo envolvía como una pesada nube. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que se dirigía hacia algo grande, algo que podría restaurar su fe. Pensó en rendirse varias veces durante el trayecto, especialmente cuando el camino se volvía más arduo, pero siempre recordaba a la mujer de su sueño y la dirección que ella le había indicado. La idea de un propósito mayor lo mantenía en movimiento. Finalmente, después de días de viaje, Pedro llegó a la ciudad de Bolsena, un pequeño lugar con una gran tradición religiosa. Al poner un pie en la ciudad, sintió una energía distinta. Era como si el aire allí tuviera una vibración única, una sensación de paz que no había experimentado en ningún otro sitio. Pero todavía estaba escéptico, sin saber exactamente qué le esperaba. Era el año 1263, y la ciudad vivía un período de intensa devoción religiosa. El lugar era conocido por su gran iglesia dedicada a Santa Cristina, una mártir venerada que había muerto por su fe durante el reinado de Diocleciano. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Cristina, una joven cristiana, había sido torturada y asesinada por su fe inquebrantable, y su historia de resistencia y coraje era admirada por todos los que pasaban por la ciudad. Sin embargo, para Pedro, la historia de Santa Cristina no tenía gran impacto en ese momento. Sabía de su valentía, pero él seguía intentando reconstruir su propio sentido espiritual. Para entender mejor la ciudad de Bolsena, debemos saber que es un lugar profundamente marcado por la fe, un refugio espiritual donde la devoción a los santos y la Eucaristía ha trascendido generaciones. Y en su corazón, la historia de Santa Cristina, una joven mártir que se convirtió en un símbolo de valentía, fe inquebrantable y resistencia, sigue viva hasta hoy. Pero para comprender el milagro que ocurrió en Bolsena, debemos retroceder un poco más en el tiempo y conocer la trayectoria de esta santa extraordinaria. Santa Cristina era una joven cristiana nacida en el siglo III, en un periodo de intensa persecución contra los cristianos bajo el imperio de Diocleciano. Su padre, el prefecto de Antioquía, era un hombre poderoso e influyente, pero también un feroz perseguidor de los cristianos. Él deseaba que su hija siguiera las tradiciones romanas y se casara con un hombre de la alta nobleza. Sin embargo, no podía comprender la fe inquebrantable de Cristina, quien, con tan solo 13 años, ya declaraba su amor por Cristo, rechazando las propuestas de matrimonio y las presiones de su padre. Desesperado por apartarla de su fe, su padre intentó todo para hacerla abandonar el cristianismo.
Primero, la encerró en un castillo, pero Cristina permaneció firme en sus creencias, dedicándose a la oración y a Cristo. Al ver que sus intentos de forzarla a negar su fe eran inútiles, decidió someterla a torturas, creyendo que, al infligirle sufrimiento, su hija cedería. Cristina fue torturada de maneras inimaginables, pero en todas las pruebas se mantuvo fiel a Cristo. Una de las escenas más dramáticas de su tortura involucró el uso de un artefacto de hierro que la quemaba y le causaba gran sufrimiento, pero Cristina resistió con valentía. En este contexto de brutalidad y persecución, lo peor estaba por suceder. Su padre, determinado a destruir su fe y quebrantar la voluntad de la joven cristiana, ordenó su sentencia final, que la llevaran a la muerte. Pero no quería simplemente matarla, buscaba algo más humillante, algo que rompiera su espíritu. Por ello, dio la orden de que Cristina fuera arrojada a un río, con una pesada piedra atada a su pierna, para que la corriente la arrastrara y se ahogara. Quería asegurarse de que el peso de la piedra fuera suficiente para hundirla, destruyendo cualquier esperanza que pudiera tener. Esa mañana, los soldados la tomaron y, sin piedad, la lanzaron al río. El peso de la piedra atada a su pierna era insoportable, y la arrojaron a las aguas turbulentas, creyendo que la corriente la llevaría al fondo y nadie volvería a ver su cuerpo. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie podría haber previsto. El río, con sus aguas impetuosas, no arrastró a Cristina hacia la muerte como su padre había planeado. Algo extraordinario sucedió. La piedra, en lugar de hundirse, comenzó a flotar, llevando a la joven sobre ella. Y lo más sorprendente fue que Cristina, sostenida por la piedra, no se hundió. Permaneció allí, inmóvil, flotando sobre aquella gran piedra que parecía transportarla con un propósito divino. En ese momento, de absoluto misterio y milagroso asombro, ocurrió algo aún más increíble. Los pies de Cristina dejaron marcas visibles en la piedra. Era como si la piedra se hubiera convertido en un testimonio vivo de la fuerza de su fe, de la presencia de Cristo en su vida y de la verdad de su martirio. Las marcas de sus pies quedaron grabadas en la superficie de la piedra de manera indeleble, como si hubieran sido selladas por fuego, un signo visible de que algo divino estaba ocurriendo allí. Los testigos del hecho, sorprendidos, comenzaron a darse cuenta de que ese evento no era algo común, y rápidamente la historia del milagro de Santa Cristina se difundió. La piedra que sostuvo a Cristina fue retirada del río y preservada, y las marcas de sus pies quedaron allí, visibles, inmortalizando la fe de la joven mártir que incluso frente a la muerte permaneció inquebrantable. La piedra se convirtió en un símbolo de fe, milagro y protección divina. La Iglesia Católica reconoció la santidad de este acontecimiento y comenzó a venerar esa piedra, que se transformó en una reliquia sagrada, un testimonio del poder de Dios sobre los hombres y la naturaleza. Hoy, Santa Cristina es reconocida y venerada por millones de fieles en todo el mundo. Su historia de resistencia, martirio y la gracia divina que la sostuvo la convierten en una de las figuras más admiradas del cristianismo. Y su ciudad natal, Bolsena, se ha convertido en un importante destino de peregrinación. Bolsena, una ciudad tranquila a orillas del lago Bolsena, en la región central de Italia, es ahora un lugar al que millones de personas acuden cada año para honrar la memoria de Santa Cristina y presenciar los lugares sagrados vinculados a su vida y al milagro que ocurrió allí. Aquella misma piedra sobre la que flotó, con las marcas de sus pies grabadas, es cuidadosamente preservada como un símbolo de fe y un milagro visible que atestigua el poder de Cristo. En la iglesia de Santa Cristina, donde fue sepultada, peregrinos de diversas partes del mundo realizan actos de reverencia.
Llegan con corazones llenos de fe, buscando un toque de la santidad de Cristina en sus propias vidas. Para muchos, Santa Cristina es más que una mártir cristiana. Es un símbolo de valentía, fe inquebrantable y la victoria del espíritu humano sobre la opresión y el dolor. Los fieles de diferentes culturas y países llegan a Bolsena no solo para admirar la belleza de su ciudad, sino también para encontrar un refugio espiritual. Al pasar por la iglesia y el santuario dedicados a Santa Cristina, es común que muchos toquen las antiguas piedras o se arrodillen en señal de gratitud y fe. Las visitas no son solo de turistas, sino de cristianos devotos que buscan inspiración, fortaleza espiritual y, en algunos casos, un milagro personal. Fue precisamente en una mañana nublada cuando el padre Pietro de Praga llegó a Bolsena, Italia, llevando consigo el peso de un alma desgastada y cansada. Ya no era el joven sacerdote lleno de fervor y esperanza que, años atrás, había dedicado su vida al servicio de Dios. La rutina de su misión, las dudas y las frustraciones lo habían consumido. La fe que un día ardía en su pecho parecía ahora una llama débil, a punto de extinguirse. Lo que Pietro no sabía era que su encuentro con el milagro de Bolsena estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Pietro ya no creía como antes. Los días de predicación y oración los vivía en medio de un vacío interior. Dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se sentía vacío, incompleto, y sus oraciones ya no parecían ser escuchadas. Para él, el misterio de la Eucaristía había perdido su fuerza. Los relatos de milagros y la fe de las personas lo incomodaban, pues se sentía desconectado de la experiencia espiritual que los demás vivían. Lo que Pietro no sabía era que, en su viaje, se acercaba al punto de inflexión espiritual que podría reavivar la llama de su fe. Y la ciudad de Bolsena, con toda su rica historia religiosa, estaba a punto de ser el escenario de uno de los mayores milagros eucarísticos en la historia del cristianismo. Cuando llegó a la ciudad, Pietro sabía que estaba en un lugar sagrado, donde la fe de muchos había sido renovada gracias a los milagros atribuidos a Santa Cristina. Bolsena estaba llena de historias de milagros y de intervención divina. La fama de Santa Cristina y la gran iglesia dedicada a ella atraían peregrinos de todas partes, pero Pietro no buscaba fe, sino respuestas. Necesitaba desesperadamente algo que pudiera restaurar su creencia, algo que lo hiciera sentir nuevamente la presencia de Dios. Al llegar, se dirigió a la iglesia de Santa Cristina con el corazón pesado, lleno de escepticismo, pero con un tenue hilo de esperanza, pues sabía que allí muchos fieles habían experimentado la presencia de Cristo de manera tangible. Fue en ese templo sagrado donde el milagro lo esperaba. Al entrar en la iglesia, los cánticos de alabanza llenaban el aire. La belleza del lugar y la paz que se respiraba no podían negar la intensa espiritualidad que emanaba. Sin embargo, Pietro sentía que esa paz no tocaba su corazón. Observaba las velas encendidas, las imágenes de los santos y el altar dedicado a Santa Cristina, pero todo parecía lejano, como si solo estuviera contemplando un escenario, sin sentir realmente la presencia divina. Sus ojos recorrían cada detalle de la iglesia, pero su mente estaba lejos, perdida en sus propias inquietudes internas. Fue entonces cuando recibió una invitación para celebrar la misa aquella mañana. Pietro no podía negarse. Aunque desanimado, sabía que estaba allí para cumplir su deber. Subió al altar, se revistió con los ornamentos litúrgicos y comenzó a celebrar la Eucaristía. Durante el ritual, se concentró en las palabras que acostumbraba decir, pero su mente seguía inquieta, distante. Recitaba las oraciones, pero su corazón estaba vacío, sin la conexión profunda que solía tener con Dios. Fue entonces cuando recordó a Santa Cristina. En ese contexto de duda y búsqueda espiritual,
Pietro decidió celebrar una misa en honor a Santa Cristina, la mártir local y patrona de la ciudad, pidiendo su intercesión para que su fe fuera restaurada. Cristina era venerada por su valentía inquebrantable, habiendo sido martirizada por negarse a abandonar su fe cristiana, y Pietro sabía que invocar su intercesión podía traerle la claridad que tanto anhelaba. Durante la misa, mientras se concentraba en la oración y la celebración del sacramento, ocurrió algo extraordinario. Cuando Pietro elevó la hostia consagrada, que representa el cuerpo de Cristo, fue testigo de un milagro inimaginable. La hostia comenzó a sangrar, un líquido rojo, claro como la sangre, empezó a escurrir de ella, manchando sus manos y el corporal, el paño blanco que cubría el altar. La sangre se extendió sobre el corporal y, aún más sorprendente, gotas comenzaron a caer, marcando las escaleras de madera de la iglesia. Pietro, estupefacto y emocionado, no pudo continuar la celebración. Con manos temblorosas, depositó cuidadosamente la hostia ensangrentada sobre el corporal y se retiró a la sacristía, donde permaneció en silencio, procesando lo que acababa de presenciar. El milagro fue presenciado por otros fieles que estaban presentes en la misa, y pronto la noticia se extendió por toda la ciudad y eventualmente por la región. Aquellos que vieron la sangre caer de la hostia sobre el altar quedaron atónitos y, en una mezcla de asombro y reverencia, comenzaron a acercarse para observar de cerca las señales milagrosas. La sangre que seguía fluyendo de las manos de Pietro dejó marcas en las escaleras de madera del altar, marcas que nunca desaparecerían y que se convertirían en una reliquia sagrada, un testimonio visible de la intervención divina. Impresionado por lo ocurrido y lleno de una profunda gratitud, pero también en estado de conmoción, Pietro sabía que lo que había presenciado no era algo trivial. No podía guardar ese milagro solo para él. Lo sucedido debía llegar al conocimiento de la Iglesia, y nadie mejor para reconocer la autenticidad de este evento que el Papa Urbano IV, quien se encontraba en la cercana ciudad de Orvieto. Con el corazón lleno de fe renovada, Pietro partió hacia Orvieto, llevando consigo el corporal ensangrentado y relatando con detalle lo acontecido. Al encontrarse con el Papa, no solo compartió el milagro, sino que describió con claridad las marcas de sangre que aún eran visibles en el altar y las escaleras de la iglesia. El Papa, consciente de los debates teológicos sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, quedó profundamente conmovido por el relato y las evidencias materiales del milagro. Reconoció que este evento no era un hecho casual, sino una confirmación divina de la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este momento de revelación coincidió con las visiones de Santa Juliana de Lieja, una monja benedictina del siglo XI, quien tuvo una experiencia mística que le reveló la necesidad de una festividad para celebrar la Eucaristía de manera solemne y alegre. Durante sus oraciones, Juliana vio una imagen de un disco blanco con una mancha oscura que representaba a la Iglesia, pero que carecía de una celebración adecuada para la Eucaristía. Esta visión la inspiró a solicitar una fiesta específica dedicada a la Eucaristía, para que el pueblo de Dios pudiera honrar el sacramento de una forma plena y con alegría. Santa Juliana compartió sus visiones con el clero, pero sus mensajes no fueron aceptados de inmediato. Pasaron décadas hasta que el sacerdote Pantaleón, quien más tarde se convertiría en el Papa Urbano IV, escuchó la historia de Juliana y quedó profundamente conmovido por ella. Cuando Pantaleón ascendió al papado, la visión de Juliana no fue olvidada. Al escuchar el relato del padre Pedro sobre el milagro de Bolsena, comprendió que este no era solo un milagro, sino una confirmación de que la Iglesia necesitaba una festividad especial para celebrar la Eucaristía.
En 1264, el Papa Urbano IV, tomando en cuenta el milagro de Bolsena, el relato de Pedro y la visión de Santa Juliana, instituyó la fiesta de Corpus Christi. A través de la bula papal Transiturus, estableció que la Iglesia Católica celebraría a partir de ese momento una fiesta litúrgica dedicada exclusivamente a la Eucaristía. El objetivo de esta festividad era no solo afirmar la fe en la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, sino también corregir los errores y herejías que negaban esta enseñanza. Corpus Christi se convertiría así en una celebración de gratitud y alabanza a la presencia de Cristo en el pan consagrado, un día para renovar la fe de todo el pueblo de Dios. El milagro de Bolsena, junto con la fiesta instituida por el Papa Urbano IV, se convirtió en un punto de referencia para todos los fieles. Durante siglos, devotos de todo el mundo comenzaron a peregrinar a Bolsena para venerar la hostia consagrada y las marcas de sangre, que hasta hoy se conservan como reliquias sagradas. La ciudad de Bolsena se transformó en un símbolo de fe, devoción y confirmación del misterio de la Eucaristía. El milagro de Bolsena, la visión de Santa Juliana y la bula papal de Urbano IV no solo establecieron una nueva fiesta litúrgica, sino que también dieron a los fieles una forma concreta de experimentar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La fiesta de Corpus Christi se extendió rápidamente y comenzó a celebrarse con gran solemnidad en muchas partes del mundo cristiano. Hasta el día de hoy, miles de peregrinos visitan la ciudad de Bolsena para rendir homenaje a Santa Cristina, a la Eucaristía y al milagro que, por un breve momento, tocó el cielo y trajo a la humanidad la confirmación del gran misterio de nuestra fe. La institución oficial de Corpus Christi se formalizó con la bula Transiturus del Papa Urbano IV, quien no solo reconoció el milagro de Bolsena como un signo divino, sino que también estableció la importancia de una fiesta dedicada a la celebración de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A partir de ese momento, la fiesta comenzó a celebrarse oficialmente por la Iglesia Católica, convirtiéndose en una de las manifestaciones más significativas de fe y devoción cristiana. La primera celebración oficial de Corpus Christi tuvo lugar en 1264, en Roma, con gran solemnidad, y pronto se extendió a otras regiones de Europa. La fecha elegida para esta festividad fue el jueves siguiente al Domingo de la Santísima Trinidad, que ocurre después de Pentecostés. Este calendario fue diseñado para resaltar la conexión entre la celebración de la Trinidad y la Eucaristía, subrayando la unidad del misterio cristiano. Además, la institución de la festividad trajo diversos cambios en el contexto litúrgico y las prácticas religiosas de la época. El Papa Urbano IV también encargó al teólogo Tomás de Aquino, uno de los grandes pensadores de la Iglesia, la composición de himnos litúrgicos para la celebración. Entre los himnos creados por Aquino, el Pange Lingua y el Tantum Ergo son los más conocidos y se utilizan hasta hoy en muchas celebraciones de Corpus Christi. Estos himnos expresan una profunda reverencia al Santísimo Sacramento, destacando la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la importancia de su cuerpo y sangre para la salvación. Una de las innovaciones más significativas introducidas por Corpus Christi fue la procesión con el Santísimo Sacramento, una práctica que se difundió rápidamente y que sigue siendo uno de los mayores símbolos de esta festividad. En estas procesiones, el cuerpo de Cristo es llevado en un ostensorio dorado por las calles, siendo adorado públicamente por los fieles. Durante el recorrido, se entonan himnos y oraciones que expresan la adoración a Cristo presente en la Eucaristía. Este ritual simboliza la fe en la presencia real de Cristo en el sacramento, llevando al Santísimo por las calles
para bendecir al pueblo. Esta práctica también sirvió como una forma de proclamar la fe católica en una época de creciente secularización y escepticismo. En tiempos de herejías y divisiones internas en la Iglesia, la celebración de Corpus Christi reafirmaba la unidad de la Iglesia y la verdad fundamental de la fe cristiana. Con el tiempo, la festividad de Corpus Christi no se limitó a Europa, extendiéndose a las colonias y territorios católicos de todo el mundo. La celebración fue adoptada con gran fervor en diversas regiones de América Latina, Asia y África, convirtiéndose en una tradición profundamente arraigada en la vida religiosa de millones de católicos. A lo largo de los siglos, Corpus Christi se consolidó como una de las festividades más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Pero su impacto fue mucho más allá del ámbito religioso. La celebración influyó profundamente en las sociedades y culturas donde fue adoptada. En las ciudades, las procesiones se convirtieron en grandes eventos comunitarios, con calles decoradas con alfombras coloridas hechas de flores, aserrín, semillas y otros materiales, creando hermosos diseños en honor al Santísimo Sacramento. Estas alfombras efímeras simbolizan el respeto y la acogida de Cristo, preparando el camino para su paso. El arte, la música y la literatura también fueron fuertemente influenciados por las celebraciones de Corpus Christi. Grandes artistas como el pintor flamenco Pieter Paul Rubens y el escultor Gian Lorenzo Bernini representaron la festividad en sus obras, exaltando el misterio y la solemnidad de la celebración. En la música, compositores crearon piezas litúrgicas y corales en honor a la Eucaristía, alimentando la devoción con bellas composiciones. En la actualidad, aunque en algunas regiones las celebraciones de Corpus Christi hayan perdido algo de su grandiosidad y solemnidad, la festividad aún se lleva a cabo con gran devoción en muchas partes del mundo. En Brasil, por ejemplo, las procesiones y misas siguen siendo momentos de intensa expresión religiosa, reuniendo a miles de católicos para adorar al Santísimo Sacramento. En países como Portugal y España, especialmente en las ciudades pequeñas, la celebración de Corpus Christi sigue siendo una ocasión para unir a la comunidad y demostrar la fuerza de la fe católica. Hoy en día, la celebración de Corpus Christi va más allá de ser una simple festividad dedicada al cuerpo y la sangre de Cristo. Es también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo vivirla en el día a día. Para los católicos, la Eucaristía es mucho más que un rito litúrgico. Es una verdadera experiencia de comunión con Dios y con la comunidad de fe. En un mundo marcado por divisiones y desafíos sociales, Corpus Christi nos recuerda la importancia de la unidad en Cristo y la necesidad de alimentarnos espiritualmente, viviendo según las enseñanzas de Jesús. En tiempos de crisis e incertidumbre, la celebración de Corpus Christi también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con la Iglesia y con los demás. Como el sacerdote Pedro, quien fue testigo del milagro en Bolsena, estamos llamados a cuestionar nuestras propias dudas y a fortalecer nuestra fe, confiando en el poder transformador de la Eucaristía. Más que una celebración doctrinal, Corpus Christi es una oportunidad para encontrarnos con el misterio divino, un momento para agradecer las bendiciones recibidas y renovar nuestro compromiso de vivir según los valores del Evangelio. Si llegaste hasta aquí, comenta: "Yo soy fiel a Dios", para que sepamos que aquí, en la comunidad del canal, existen los verdaderos hijos de Dios. Para concluir, voy a compartir un versículo que siempre trae paz al corazón de los fieles y nos invita a reflexionar sobre la grandeza del amor y la presencia divina en nuestras vidas. Pero antes, te invito a detenerte un momento, cerrar los ojos y dejar que el mensaje de este versículo alcance tu alma. Yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Ahora te invito a hacer una oración muy especial, con todo tu corazón, con fe y gratitud, para que Dios toque tu vida de una manera profunda y transformadora. Oremos juntos. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, tú que eres el principio y el fin de todo, nos presentamos ante ti con corazones humildes y agradecidos por tu infinita misericordia. A tu lado encontramos paz, consuelo y esperanza. Hoy, en medio de este momento sagrado, te pedimos que ilumines nuestras vidas con la luz de tu presencia divina, que nos guía por los caminos de la verdad y la justicia. Señor, sabemos que somos imperfectos y que muchas veces en nuestro caminar nos desviamos de tu camino. Pero tú eres un Dios de amor, que extiende sus manos para levantarnos incluso cuando sentimos que hemos caído. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestras fallas, que nos purifiques y nos fortalezcas para seguir adelante, renovados por tu gracia. Que siempre recordemos que en ti encontramos la fuerza para superar todas las adversidades. Amado Padre, en un mundo tan tumultuoso, donde tantas veces nos rodean las incertidumbres y preocupaciones, ven a nuestro encuentro con tu paz, que inunde nuestro ser, calmando las tormentas de la vida y recordándonos que, con tu presencia, nada debemos temer. Fortalécenos para que podamos enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que tú estás con nosotros en cada paso que damos. Señor, también queremos pedirte por aquellos que sufren, por quienes están perdidos en medio del dolor físico, emocional o espiritual. Que tú seas el consuelo para los afligidos, el refugio para los desamparados y la sanación para los enfermos. Que tu mano misericordiosa toque cada vida, trayendo alivio, restauración y renovación. Padre Celestial, también queremos darte las gracias. Gracias por el don de la vida, por la familia, los amigos y todas las bendiciones que nos has dado. Incluso en las dificultades, sabemos que no nos abandonas y que tu bondad y fidelidad nos acompañan cada día. Gracias por guiarnos y por darnos oportunidades para crecer en fe y amor. Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que llevemos tu palabra y tu amor a quienes nos rodean. Danos sabiduría para tomar decisiones según tu voluntad y valentía para vivir con integridad, sin temor a seguir el camino que tú has preparado para nosotros. Que seamos instrumentos de paz, justicia, amor y verdad en el mundo. En los momentos de debilidad, Señor, fortalécenos con tu presencia. En los momentos de duda, danos la certeza de tu amor incondicional. Que cada día vivamos según tu propósito, siendo testigos vivos de tu reino aquí en la tierra. Que reflejemos tu luz para que, al vernos, las personas puedan encontrar en nosotros el reflejo de tu bondad y compasión. Señor, también pedimos por quienes aún no te conocen, que a través de nuestra vida y nuestras acciones sean tocados por tu Espíritu Santo y encuentren la verdadera paz que solo tú puedes ofrecer. Que nuestra fe, esperanza y amor sean testimonios vivos de tu poder transformador. Que nuestra vida sea una oración constante, un himno de alabanza a tu nombre. Por último, queremos entregar nuestras vidas en tus manos. Que nuestro caminar sea guiado por tu sabiduría, que nuestras decisiones sean conforme a tu voluntad, y que nuestros corazones siempre busquen tu presencia. Que vivamos con la certeza de que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, oramos con confianza y gratitud. Amén. Ahora, si esta oración tocó tu corazón y sientes que es momento de caminar más cerca de Dios, te invito a suscribirte al canal. De esta manera, podrás seguir recibiendo mensajes y contenido que fortalecerán aún más tu fe. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento tan especial.
Que la paz de Dios esté contigo y nos vemos en el próximo video. No olvides activar las notificaciones para que podamos seguir juntos en oración y reflexión. Dios te bendiga.